Buenos días a todos por estar en el coloquio del Departamento de Física del CINVESTAF. Tenemos como invitado hoy al doctor Diego López Cámara, del Instituto de Astronomía de la UNAM. Permítame presentarlo. El doctor Diego López Cámara Ramírez es catedrático con CONACYT en el Instituto de Astronomía de la UNAM, es doctor en astrofísica y nivel 2 del SNI. Estudió la maestría y doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM y posteriormente realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Astronomía y el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos. Su principal interés es comprender por medio de modelos analíticos y simulaciones numéricas la naturaleza de los fenómenos astrofísicos de altas energías, por ejemplo, los destellos de rayos gamma largos y cortos, supernovas, fast radio bursts, entre otros, así como entender varias de las fases y pasos evolutivos que se presentan en los sistemas binarios estelares, por ejemplo, la envolvente común. Es autor de decenas de artículos publicados en revistas internacionales indexadas, ha dado numerosas pláticas en congresos tanto nacionales como internacionales, y ha formado estudiantes de licenciatura y posgrado, además de tener una vasta contribución en la divulgación de la ciencia, siendo parte del comité coordinador de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del Instituto de Astronomía. Pues muchas gracias, Diego, de nuevo por Gracias, aceptar Iván. esta invitación. Te cedo la palabra para tu charla. Muy bien. Pues otra vez, gracias por la invitación. Y les vengo a platicar del estudio más reciente que se acaba de publicar. De hecho, está ahorita en la última fase con los editores de la revista en la que te dicen ciertas palabras y te cambian cosillas, pero ya uno puede ver el artículo publicado. Y entonces, trata sobre, perdón, le dije a Iván, pero como no sabía si había gente que no hablara español, las diapositivas van a estar en inglés para que lo pueda seguir alguien que no siga muy bien el español, pero voy a estar hablando en español. O si en algún momento quieren que cambie a inglés, puedo cambiar a inglés. Entonces, como ustedes prefieran. Entonces, este estudio se llama JETS, y ahorita les voy a explicar qué es esto de CES, se llama envolventes comunes, Common Envelopes, y el chiste va a ser una estrella de secuencia principal, como el Sol, que está metida dentro de una estrella grandotota, que se llama Gigante Roja. Y este estudio lo hice, colaboro mucho con Fabio y Enrique. Fabio de Colle está en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Enrique está en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y en específico aquí les voy a platicar un poco cómo es que unimos fuerzas con Sagiv Shiver, que está en Louisiana State University, y Roberto, que se salió de la academia y ahorita creo que está en la industria privada. Bueno, entonces ya Iván platicó un poquito de mí, nada más eso. Entonces estoy en el Instituto de Astronomía ahorita de la UNAM, pues me dedico a publicar, ahorita tengo 4 estudiantes, 3 de posgrado, 1 de licenciatura. Me gusta mucho la docencia, todos los años estoy dando ahí alguna clasecilla en el Instituto de Astronomía, en el posgrado de Astronomía. Organicé un congreso en el 2017 que salió muy divertido, que es de aquí arriba a la derecha, y una escuela internacional, fue más bien latinoamericana, y eso, qué sé yo, estoy ahí ayudando revistas a hacer los arbitrajes, y lo mencionó rápidamente Iván, pero además de la parte académica, me interesa muchísimo, bueno, académica y docencia, me interesa muchísimo la divulgación de la ciencia, entonces soy miembro del comité coordinador, que es como el comité que ayuda a la unidad de divulgación de la ciencia en el Instituto de Astronomía, que tenemos un montón de seguidores. Hay, por ejemplo, en Facebook hay 500,000 seguidores, entonces tenemos una responsabilidad bastante grande de estar sacando información fidedigna y cosas entretenidas y todavía jalar más gente. Y tiene un nombre y se llama la Unidad de Comunicación y Cultura Científica. Entonces, estamos ahí. Y bueno, luego puedo platicarles. Hay un grupito de astrónomos que vamos a hospitales a dar talleres, nos llamamos estrelleros. Entonces, bueno, la divulgación es otro especial interés que tengo. También lo mencionó rápido Iván, entonces, a grosso modo, mi vida académica se dedica, por un lado, a estudiar fenómenos astrofísicos de altas energías, y ahí, entre paréntesis o en medio, fenómenos astrofísicos transitorios, ¿no? Que duren desde
días, meses, bueno, semanas y hasta meses. Aquí en específico se ve, es una cosa que se llama un destello de rayo gamma, que tiene que ver con el remanente de una estrella, y desde aquí en el centro hay un hoyo negro y se está lanzando jets sumamente energéticos. O, bueno, y de hecho, perdón, hay los destellos de rayos gamma largos, porque duran más de 2 segundos, duran como 10, 20 segundos, hasta minutos y horas. Y luego están los cortos. Esto es por la muerte de una estrellita solita. Y estos de aquí, si ven, es por la fusión de dos objetos. Resulta la fusión de dos estrellas de neutrones y al final se produce también un jet sumamente energético. Entonces, esto es, digamos, a lo que dedico la gran mayoría de mi vida académica, pero además, ahora estamos estudiando con estudiantes y con Fabio y Enrique que les platicaba, la evolución de sistemas binarios. No necesariamente estrellas de neutrón contra estrellas de neutrón, sino dos estrellas normales, dos estrellas masivas, una estrella grandota, una chiquita, es un zoológico. Entonces lo hacemos por medio de simulaciones numéricas en 2 o 3 dimensiones. Ya hay otros códigos en una dimensión que dan un montón de información. Este en específico código se llama MESA, que es de verdad súper bonito, muy amable para estudiantes, muy amable para investigadores que luego nos cuesta trabajo aprender idiomas nuevos. Y está de verdad, recomiendo para aquel que le interese sistemas binarios. MESA es, para empezar, es facilísimo de instalar. Es el primer código que instalo a la primera, independientemente si tienen Linux o hasta en Mac, funciona perfecto. Y luego saca unas cosas súper bonitas. Aquí está evolucionando una estrella de, ya no recuerdo. Perdón, Diego, ¿quién desarrolla esto? MESA lo desarrolló un grupo de científicos en Estados Unidos. Hay gente en específico, había gente de la Universidad de Santa Cruz, bueno, UC Santa Cruz, pero también hay gente de MIT. Mateo está ahora en un grupo en Nueva York que se llama Flatiron. Entonces ahí en realidad no es que sea una universidad, sino fueron científicos y se pusieron todos de acuerdo y desarrollaron este código de acá, que es gratuito. Lo único que tienes que hacer es citarlos cuando utilizas este código, pero es literal bueno, bonito y barato y fácil de usar. Y para los estudiantes, yo he aprovechado esto para que aprendan mucho más que solo una persona hablándoles o los libros de texto. Se los recomiendo. Y bueno, y en específico, entonces hago esto, altas energías y sistemas binarios, y en esta plática lo que les voy a platicar es una faceta en específico en sistemas binarios que se llama envolvente común. Y entonces, como como les voy a platicar les voy a dar como una breve introducción de qué es esto de envolvente común. Luego, la motivación de este estudio, otra motivación de por qué hice esto, como competir o colaborar con este grupo, y luego les voy a platicar, digamos, del estudio en específico que hicimos, sin ahondar demasiado y concluir. Insisto, preguntas bienvenidas en cualquier momento. Entonces, no sé si han escuchado, muchas veces dicen que el Sol es la estrella más típica que se tiene en el universo, y es una total mentira. Para empezar, son más comunes estrellas con todavía menos masa que el Sol, se llaman enanas rojas, que tienen hasta como, qué sé yo, una fracción, la mitad o hasta como el 10% de la masa del Sol. Estas son muchísimo más comunes. Lo difícil es brillan poquito, entonces las vemos poco. Entonces, por un lado, no es cierto que el Sol sea la más típica en masa. Y por otro lado, en estrellas con más masa, lo más probable es ver 2 o incluso 3 estrellas juntitas que se crean al mismo tiempo en vez de una sola. Entonces, hoy, ¿no? Hoy estamos en el día de Star Wars, entonces es mucho más común ver algo como lo que se ve en Tatooine, que hay 2 soles, que lo que vemos nosotros. Y a mí en específico me interesa esto porque ahorita van a ver, me interesan las estrellas con más masa que el Sol. De hecho, cuando se creen con mucha más masa que el Sol. Y la gran mayoría se crean no solitas, sino en sistemas con más de una. Y esto viene en esta gráfica. Entonces aquí les explico qué es lo que se está graficando. Esto es la fracción, el porcentaje
de estrellas que se generan en función de con cuánta masa nace esa estrella. Entonces, por ejemplo, aquí, para una estrella con la masa del Sol, es mucho más común, ¿sí? El 60% de estrellas tipo el Sol van a estarse creando solitas. El 30, bueno, casi el 30% en un sistema binario y como el 10% en un sistema triple. Pero si subimos la masa, y a mí, por ejemplo, me interesa masas de arriba, de estrellas que nacen con masas arriba de 10 masas solares, porque estas de arriba de 10 masas solares son las que acaban creando cosas divertidas como estrellas de neutrones, hoyos negros, y ahí vemos, es mucho más común, fíjense aquí, es como el 35% de las estrellas nacen en sistemas binarios y como el 30% nacen en sistemas triples y solo el como 15% de las estrellas nacen en sistemas como el Sol solitas. Entonces, es mucho más común que para estrellas de alta masa se creen en sistemas binarios, triples e incluso cuádruples. Por otro lado, estrellas estas que son las que me interesan, masivas, ¿no? Son como las de acá. Ahora, de hecho, no solo se crean en sistemas binarios, triples o cuádruples, sino además, en algún momento de su interacción, perdón, en algún momento de su evolución, interactúan. Y esto es un poco ambiguo, ¿no? ¿Qué nos referimos cuando interactúan? Entonces puede ser, aquí medio lo intenté reproducir, bueno, mostrar, se ve como hay la pobre, este es un sistema binario, y aquí ya tiene una estrellita de neutrones, o puede ser otro objeto compacto, y interaccionar se refiere, le está pasando material, no sé si ven, entonces está sintiendo la atracción gravitacional de entonces está jalando material y se crea un disquito alrededor de esta estrella, bueno, puede ser uno y uno grande, objeto compacto. Entonces, transferencia de masa es un modo en el que es esto de interaccionar. Otro es en el que al final se tienen dos objetos y ¡pac! Colisionan. Y ahora, recientemente, interaccionar también estamos refiriéndonos con que emitan ondas gravitacionales. Y aquí, entonces, lo interesante es arriba de, digamos, si la masa de una de las estrellas está arriba de 5 veces la masa del Sol, el 50% de los casos va a estar interaccionando. Y más, ¿no? Yo les decía, a mí me interesa mucho el de 10 más solares, pues ahí estamos viendo que el 80% aprox de los casos en el que hay estrellas con esta masa, con una compañera, va a estar interaccionando, sobre todo por transferencia de masa. Entonces, de ahí que es muy interesante, porque se crean estrellas con este tipo de masa, 10 veces la del Sol, y por estadística va a estar o en un sistema binario o triple, y es muy, muy, muy probable que además va a estar interaccionando. Y es aquí, entonces, donde a mí me interesa muchísimo qué está sucediendo aquí. Esta es, creo que, la única ecuación que pongo en mi plática, que no sé si eso les parezca bien o mal, pero bueno, en astronomía agradecemos muchas veces cuando hay pocas ecuaciones. Entonces, aquí lo que les estoy poniendo se le llama lóbulo de Roche, que lo que estoy mostrando es, aquí hay una estrella y aquí está otra estrella, ¿no? Este es el sistema binario, y hay este equipo, y perdón, bueno, o lo pueden representar aquí, entonces hay dos estrellas ligadas gravitacionalmente, y además lo importante es estar rotando, que en este esquema no lo pone, pero deberían estar rotando así. Y entonces entra en juego el potencial gravitacional de una estrella, que es justo, este es el potencial total. Aquí está el potencial gravitacional de la estrella, llamemos esta o esta. Luego está el potencial gravitacional de la siguiente. Y además está el momento angular. Entonces aquí está justo la contribución de la velocidad orbital, del movimiento orbital. Omega es la velocidad orbital del sistema. Y bueno, no sé, aquí entonces M1 es esta masa, M2 es esta masa, y aquí mu es la masa reducida. Entonces este es, digamos, como el esquema a grosso modo, pero si uno pinta el potencial en función de la separación entre las dos, llamemos entonces X, es la separación que hay entre estas,
Y entonces se ve, aquí está el M, aquí se ve justo el pozo gravitacional, que es este de aquí, debido a la masa M1. Luego aquí se ve el pozo gravitacional debido a la masa M2. Y luego, por el momento angular, o sea, bueno, se ve esta contribución. Y aquí, este L1 es este puntito que está aquí. Entonces, ahorita les voy a explicar, cuando se llena este pozo gravitacional, como aquí, va a transferirse material a partir de N1, de L1. Entonces, los Ls, se llaman puntos lagrangianos. Dicho sea de paso, qué sé yo, ahorita pronto el sistema L2, para el sistema Sol-Tierra, está el L2 que está un poquito afuera, no está en medio entre las dos, como se ve aquí, ¿no? Entonces aquí el centro de masa está acá, este sería el Sol, este sería la Tierra, y afuera de la Tierra está el L2, y ahí es donde ahora se colocó el telescopio James Webb. No es un punto muy estable, como pueden ver, pero lo que pasa es que la Tierra bloquea mucha la radiación del Sol, y ahí James Webb entonces puede estar viendo en todos momentos. Nunca la radiación solar, o muy poca radiación solar, lo está molestando. Necesita radiación solar porque tiene paneles solares, pero no hay demasiada para meter ruido. Bien, entonces el lóbulo de Roche. Perdón. Entonces el lóbulo de Roche en una dimensión. Si hubiera pintado el lóbulo de Roche en 2 dimensiones, se ve como esto. Aquí, si uno hace aquí y igual 0 y pinta una línea, es justo lo que se ve aquí. Entonces aquí se ve este L3, es este pico de acá, que de hecho en 3 dimensiones se ve acá, es como estas sillas de montar, hiperboloide parabólico. Aquí está el L1, bueno, aquí está M1, ahí está M2, ahí está. El punto lagrangiano L1, que es el que le digo que es a partir del cual se transmite la masa, está aquí, y el L2 donde está el James Webb, está acá. Y en 3 dimensiones se ve todavía así, más bonito. Bueno, y entonces, a mí lo que me interesa es, sé que no hay muchos astrónomos, o ninguno, aquí de los que me están escuchando, pero lo importante es, mientras más masiva es una estrella, más rápido evoluciona. Esto es porque mientras con más masa nace la estrella, entonces hay más fuerza gravitacional de toda la estrella, entonces adentro la presión y la temperatura en el núcleo es mucho mayor, porque hay mucha más empuje, digamos, gravitacional. Y entonces esto hace que la tasa de reacciones, de las reacciones nucleares que se generan en el núcleo de las estrellas, se generan con más, son más rápidos, se generan hay mayor tasa de reacciones por segundo. Y entonces por eso estrellas con mucha masa, aunque tienen más combustible, ¿no? Porque tienen más hidrógeno que quemar, se lo queman mucho más rápido. Entonces, qué sé yo, siempre doy como el ejemplo de una pick-up, que aunque tiene un tanque de gasolina enorme, ¡pum! Necesitas estarle pisando y consume bien rápido, y al final del día tienes que estar llenando antes una pick-up que un Nissan o un bocho. Y eso es lo que sucede en las estrellas. Entonces, aquí el ejemplo que puse es la estrella M1, las dos suponemos que se crean al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo. Y la M1 nace con más masa que la M2. Entonces la M1 va a evolucionar más rápido. Y entonces cuando evolucionan y se queman todo el hidrógeno del centro, lo que le pasa a la estrellita es crece. Mientras el núcleo se contrae, la envolvente se expande. Y de esto luego me pueden preguntar y les puedo explicar bien el detalle físico. Es porque hay una capita aún de quemado en el interior, y esta capa hace como un efecto espejo en el que el núcleo se contrae porque ya no hay reacciones nucleares, ya no hay presión de radiación, gradiente de presión de radiación que lucha contra la gravedad. Entonces el núcleo se colapsa, y mientras la envolvente se hace muy grandote. Esto se llama gigante roja, que es lo que al Sol le va a pasar en 4.500 millones de años. El Sol se va a convertir en una gigante roja, se va a hacer gigante y se va a enfriar, y entonces por eso la vamos a ver roja. Y va a estar cerquititita de engullir a la Tierra. Todavía no sabemos si nos va a comer o no. Pero bueno, entonces se genera una gigante roja, que es lo que estoy ejemplificando aquí. Entonces ahí está la gigante roja, y luego este es el equipotencial. Entonces va a llenar todo ese equipotencial, y aquí no. Entonces ahí estaba pintando el pozo y cómo lo va llenando. Y entonces cuando ya está aquí, pues ahora lo que le queda es
transmitir material hacia M2, que es esta, a partir, bueno, por el punto lagrangiano L1. Y entonces lo que sucede. Y ahora aquí cae material y esta estrella va a estar, llamamos, acretando, que es chupando material por su fuerza gravitacional. Y entonces, cuando todo esto se llena, que es lo que pongo aquí, ahora están las dos estrellas, bueno, el núcleo de esta, que ahora lo puse aquí en negrito, y esta estrella están embebidas dentro de la envolvente de esta, ¿no? Y por eso se llama envolvente común, porque pues, es común la envolvente de esta que se hizo grandota. Y entonces esa envolvente engulló a la secundaria. Entonces, de ahí el nombre. Es de los pocos nombres que son que dicen bien que están diciendo, qué sé yo, la estrella de neutrones no es una estrella. Pero bueno. Y entonces aquí no es un tema nuevo esto de la envolvente común. De hecho, un astrofísico famosísimo, Bogdan Paczynski, desde 1976 propuso esta posible fase en sistemas binarios, pero entonces, aunque se ha propuesto desde hace casi 40 y tantos años, sí, 45, 46 años, no se ha descubierto, no se ha observado ningún sistema en esta fase de envolvente común porque dura poquito en términos astronómicos. Dura, qué sé yo, pienso en el Sol, entonces va a vivir 10,000 millones de años. Incluso estas estrellas que son muy masivas viven millones de años. Entonces, algo que viva del orden de 1000 es muy rápido, máximo, ¿no? O sea, ahora de hecho se propone que pueden durar decenas de años, cientos de años. Entonces, esto de verdad en términos astronómicos es difícil de ver. Hemos visto o se han detectado entre 5 y 10 sistemas que están muy cercanos entre sí, que todo apunta a que estuvieron en una fase de envolvente común. En la envolvente común se acaban acercando muchísimo el núcleo y la otra estrellita, mucho más que si no hubiera esta fase de envolvente común. Entonces, todo esto como que, apunta, apesta que de verdad hubo envolvente común, pero no vimos la envolvente común. Entonces, no hemos visto ninguna y apenas los grupos numéricos han entrado al juego de hace unos, no sé, 1 o 2 décadas. Entonces, todavía estamos por comprender enteramente qué está sucediendo en envolvente común. Aquí les pinto, este es un estudio reciente, bueno, 2016, de un grupo israelí. Y entonces aquí es, digamos, la gigante roja, y aquí está la pobre compañera. En este momento la compañera es un objeto compacto. Entonces chiquitito, entonces solo se va a ver la crucecita. Y entonces ahí le va a estar dando vueltecitas y al mismo tiempo va a estar entrando en el envolvente común solo para que vean. Entonces ahí se ven. Perdón, y entonces debería haberse quitado, perdón, debería haberse quitado los puntitos rojos con los señalamientos rojos. Pero ahí se ve entonces cómo, entonces el más es la parte central de la estrella y la crucecita es la estrellita, y lo que acaban viendo es, voy a pararlo en algún momento, ahí claramente la crucecita, que es la secundaria, la compañera, está totalmente dentro de la envolvente. Y está haciendo estos patrones espirales, entonces muy bonito computacionalmente, pero no hemos visto nada de esto observacionalmente. Y ahí se ve. Y lo que sigue siendo un misterio, y de una vez les cuento, es lo que no ha logrado simulaciones es deshacerse de toda esta envolvente. Todavía no sabemos cómo deshacernos bien de todo esto. Bien. Y a mí, en específico, es que me interesó, ¿no? Desde un principio les dije, la mitad de mi vida está interesada en fenómenos de muy altas energías, supernovas, destellos de rayos gamma, o sea, cosas de verdad ultra energéticas que solo en la Tierra hemos generado en aceleradores de partículas, en bombas atómicas. Y aquí, entonces, lo que les presento son 3, se le llama canales evolutivos, pero son como la evolución. Entonces, para abajo, entonces esto empezó con 2 estrellas relativamente masivas. Esta tiene 8 masas solares, esta 15. Aquí son 2 estrellas masivas, y aquí son 2 estrellas sumamente masivas. Y se ve cómo están evolucionando. Y no les voy a explicar paso a paso,
lo que quiero que vean es, entonces, en el primero, entonces les decías, estrellas de como 8, 15 masas solares, y al final, este sistema acaba produciendo uno de los fenómenos más energéticos que observamos hoy por hoy, que se llaman estos destellos de rayos gamma cortos. Y ahora, hoy en día, de estos se habrán visto 500, una cosa así. De hecho, hay uno que está por dar un premio Nobel, que fueron, bueno, esto está ligado ahora a hay 2 ondas gravitacionales ligadas a 2 destellos de rayos gamma cortos. Entonces, esto es un fenómeno sumamente energético. Hay otro, que es unas super gigantes, secuencia principal, es muy parecido a lo que yo voy a estudiar hoy, al ratito. Y esto acaba como un tipo de supernova, muy llamativo, muy brillante. Esto emite en cuestión de semanas o meses la misma energía que el Sol va a consumir en sus 10,000 millones de años. Y otro, fue un premio Nobel para LIGO. Fue la primer señal de onda gravitacional que se descubrió el 14 de septiembre del 2015. Y entonces al final, ¿no? Fue un hoyo negro como de 35, 36 masas solares que choca contra uno como de 30, y eso fue esta señal, la primera señal que el LIGO vio, y el modelo que se propone fue la evolución de 2 estrellas muy, muy, muy masivas. En el paso intermedio en cada uno de estos, si ven el esquemita, en cada uno hay como un lóbulo de Roche envolvente común, lóbulo de Roche envolvente común, hasta dice ahí lóbulo de Roche envolvente común. Entonces, por eso es que es tan importante la fase envolvente común. La fase envolvente común está en un momento intermedio en la evolución de sistemas binarios, y posterior a la fase de envolvente común se crean fenómenos de altísimas energías. Aquí ya no me voy a... Es que sí, ya no quiero perder tanto tiempo, ya va media hora. Entonces, lo único que les digo es, esta es la evolución de un sistema binario, y en se acaba produciendo, se llaman high mass, binarias de rayos X, también son cosas muy brillantes, hay envolvente común y supernova. Si inicialmente hubieran empezado más lejanos entre ellos, también hay envolvente común, y en vez de tener high mass X-ray binaries, se tiene un low mass X-ray binary, que son menos brillantes, pero también son muy notorios. Y si hubieran empezado mucho más cercanos estos objetos, al final se tienen ondas gravitacionales desde un principio. Entonces, bueno, también a mí me gusta decir que hay un zoológico de posibilidades en sistemas binarios. Y entonces aquí, gracias al envolvente común, el sistema binario acaba estando muy cercano entre sí, y esto es High Energy Astrophysical Phenomena, es producido, que ya les dije, destellos de rayos gamma cortos, supernovas, ondas gravitacionales, binarias de rayos X de alta masa, binarias de rayos X ya de baja masa. De ahí la importancia del envolvente común. Lo bueno es, no se ha estudiado desde hace mucho, entonces hay muchos puntos que no quedan claros. Les decía, finalizar con la famosa fase de envolvente común. Se han propuesto N cantidad de procesos físicos, que la energía orbital es la que vuela, ¿no? Que mientras el objeto, la binaria, la compañera está haciendo una órbita cada vez más chiquita, la energía gravitacional que se está perdiendo, la energía orbital se transfiere de algún modo, y eso acaba terminando, eyectando la envolvente común. Se ha intentado y no ha pasado nada. Que haya ionización, que haya que el momento angular sea el culpable, energía nuclear, pulsaciones, formación de polvo, acreción, ahora es muy famoso, campos magnéticos, y la verdad es que ninguno de estos han logrado desde terminar con la fase de envolvente común, e incluso mostrar que son el proceso dominante en la fase de envolvente común. Y entonces esto dio pie a que desde hace ya 20 y tantos años, Phil Armitage, que es un científico muy connotado, y ahora recientemente Noam Soker también, que se aventuran a proponer ideas nuevas. Ellos desde entonces propusieron, bueno, pues qué tal que en todo esto, que la estrellita que está dándole vuelta
bueno, la estrella secundaria, el objeto secundario que está dándole vuelta a esta gigante, este envolvente común, pueda lanzar chorros. Y hemos visto, hay muchas estrellas de neutrones lanzan chorros, pulsares. Hoyos negros, ahora hemos visto que también pueden lanzar chorros, que son destellos de rayos gamma. Hay como, no es muy aventurado proponer que hay estos objetos compactos que lancen chorros. Pero dijo, bueno, pero ¿qué tal que eso está adentro del envolvente común? Y es ahí donde nos agarramos. Y entonces, desde, más ya no me acuerdo hace cuántos años, empezamos, les platicaba, entonces Fabio de Ciencias Nucleares, Enrique de la Facultad de Ciencias de la UNAM y yo, a estudiar un envolvente común y aquí un objeto compacto lanzando jets. Y entonces esto es lo que llamo mi motivación 1 y 2, que son los 2 artículos que sacamos. Rapidísimo, me voy aquí. Entonces, el primer estudio que hicimos era el más básico, apenas estábamos entrando a este mundo de binarias, y entonces propusimos lo más sencillo. Está aquí como la envolvente común de una estrella que ya se convirtió en gigante roja y embebió a un objeto compacto, que en específico aquí lo que decíamos es, y espero que no les moleste, decíamos es un hoyo negro. Y es muy fácil computacionalmente, porque literal ponemos una barrera, una condición de frontera, y decimos, bueno, allá adentro hay un puntito, y ese puntito tiene 5 masas solares. Y eso corresponde a un hoyo negro, porque no puede haber estrellas de neutrones arriba de como 3 masas solares. Entonces, si hay algo arriba de 3, 5, hoyo negro. Entonces ahí decíamos, bueno, tenemos un hoyo negro, y ese hoyo negro lanza jets. Lo más sencillo, ¿no? Era nuestro primer modelo de juguete, nuestro primer toy model. Y entonces esto daba vueltecitas y lanzaba jets constantes. Ahora, lo que pusimos en la simulación, ahorita les voy a enseñar una simulación, no se ve el objeto secundario dando vueltas, sino lo que hicimos es pusimos nuestro sistema de referencia en esta estrellita. Entonces, desde ese sistema de referencia, lo que ve es como si le llega un viento, pero es porque estamos montando el sistema de referencia aquí. Y entonces eso se le llama coloquialmente un túnel de viento, ¿no? Tenemos un wind tunnel aquí, porque pues justo viene este viento. Pero además, ojo, este viento no es que lo esté produciendo la estrella. Este viento es porque estamos colocando el sistema de referencia en esa estrellita secundaria. Y entonces por como orbital motion, por el movimiento orbital que estamos poniendo, entonces ese es el viento. Esto representa el movimiento orbital. Bueno, entonces este es como el setup. Les decía, hay un hoyo negro, lanzamos un jet, aquí hay como el envolvente de la estrellita y entra un viento. Y entonces esto es lo que les estoy presentando acá. Y lo que hicimos es, perdón. Lo único que deseo, no sé si ven aquí, la presión, o sea, la luminosidad, la energía que lanza el jet va a ser constante y lo estamos haciendo por la presión del jet, es una fracción de la presión del viento que está entrando acá. Era como nuestro modo para analizar de la forma más sencilla esto. Entonces pusimos todo nuestro desconocimiento en esta constante. Y esta constante va desde 0, que es cuando no hay jet, hasta el número que cada quien quiera. Y entonces aquí ven, ¿no? Esto es, vimos que como aprox el número crítico era cerca de 200. Si estás abajo de 200, entonces, perdón, aquí viene el material y está cayendo, viene el viento, ¡pac! Y entonces este bulbo de aquí se está formando por el material, que el viento que viene acá, y está la fuerza gravitacional de este objeto compacto, es un hoyo negro de 5 masas solares, entonces jala un montón, entonces viene para acá y ¡pac! Y cae, y vendría uno igual y caería acá. Entonces por eso se forma este bulbo que se ve aquí también. Y ahora el jet, el chorro que se lanza, tiene que vencer la presión que hay aquí. Y entonces vemos que si el jet está abajo con esta eta igual a 200, el jet no logra vencer la presión del material que está aquí. Y en cambio, cuando es mayor a 200, por ejemplo, 500, aquí se ve perfectamente como si se lanza un jetpack. Y de hecho, el jet es empujado para adelante porque el bulbo lo empuja para adelante. Entonces, esto fue una de las cosas novedosas que vimos. Pensábamos que el jet iba a salir totalmente vertical y no. Entonces, con esto dijimos, bueno, entonces hay un jet exitoso, que es el que logra atravesar ese bulbo y luego se mueve a través de
del material de la estrella a través del envolvente, y hay veces en que no. Entonces a esto se le llama ahogado, choked, ya no me acuerdo qué otras palabras usa, pero bueno, está ahogado. Y además, habíamos hecho un calculito súper sencillito con equilibrio de presiones. Entonces está la presión del jet, está la presión del material que está cayendo, con del viento, y hay la presión de aquí del bulbo. Entonces hicimos ahí, vi el equilibrio de presiones y vimos que había como tres lugares en esta, qué sé yo, espacio, fase, en el que estamos poniendo simplemente la presión en función de la distancia. Y ahí veíamos, está la presión del jet, la presión de material que está cayendo, que es del bulbo, y la presión del viento que viene acá, y los íbamos igualando. Y entonces ahí encontramos que va a haber una región en la que el jet, por ejemplo, en el que el jet se ahoga, otro en el que el jet es exitoso y sale totalmente vertical, cuando es súper potente el jet, y otro en el que el jet logra salir, pero el viento lo empuja, y entonces al final el jet es empujado hacia atrás. Y todo esto lo encontramos en el artículo. Entonces aquí se ve jets que salen verticales pero son empujados. Recuerden que el viento entra por acá, y aquí casos en que el jet ni siquiera se lanza. Y además de eso, vimos que cuánto material está chupando el hoyo negro. Entonces ahí se ve que esto es cuánto es la tasa de acreción, que es cuánta masa por unidad de tiempo está cruzando esta frontera. Y entonces aquí lo estamos poniendo para distintas potencias. Recuerden, 200 es, o sea, la roja y la verde es cuando el jet se ahoga, y las otras es cuando el jet es exitoso. Y lo que vemos es esta, se le llama M punto, la fracción de la tasa de acreción, no es una constante, que va un poco en contra de este modelo que estamos diciendo, porque implícitamente al decir jet constante estábamos suponiendo que el M punto iba a ser constante. Y aquí vemos que el M punto claramente no es constante. Entonces esto pide a gritos de, pues esto es, digamos, lo que se tiene que mejorar de este estudio. Eso es el punto más criticable de este estudio. Y entonces, en el siguiente estudio dijimos, ok, no hagamos los jets constantes, sino que sabemos cuánto material cruza esta frontera, y eso es lo que va a producir el jet. De hecho, una fracción de esa tasa de acreción, la mayoría del material va a ser chupado por el hoyo negro, pero sí va a haber una fraccioncita de ese material, de esa M punto, que es redirigida y produce los jets. Entonces, si hay poca tasa de acreción, casi no hay jets. Si hay mucha tasa de acreción, ¡pum!, hay jets muy fuertes. Pero esta tasa de acreción, como estoy mostrando en el anterior, se regula, incrementa, disminuye. Entonces vamos a tener momentos en el que los chorros son muy intensos, momentos en los chorros son poco intensos, y así. Y queríamos ver ahora, bueno, cómo afecta eso. Y es lo que estoy poniendo aquí. Entonces ahora la luminosidad, cuánta energía se lanza en esos jets, está en función de cuánta, esa gráfica que les mostré antes, cuánta de esa M punto está fraccionada. Y aquí depende de qué tan eficiente eres. Y esto es entre un 1% a un 10% es lo que se cree que vale esto. Y para estar seguros, reprodujimos, digamos, el estudio anterior, que era suponer la luminosidad constante. Otra cosa nueva es que en este dijimos, ok, sí, pues teníamos el hoyo negro con particulita de 5 masas solares que corresponde a un hoyo negro. Y ahora estudiamos también, pues, qué pasa si tienes una estrella de neutrones, que por lo general tienen el valor de 1.4, que es el valor de, bueno, el límite de la masa Chandrasekhar. Y es un setup muy, muy, muy parecido. Una vez más, encontramos que cuando el jet está con poco potencia, es ahogado, y cuando el jet tiene más potencia, aquí estoy mostrando, ¿no? Pues ahí se ve, se genera un jet, y de hecho el jet aquí se ve cómo cambia. Entonces empezó para adelante, acá, y luego cambia 90 grados para acá, y entonces estamos viendo, no solo está variando en su potencia, incluso está cambiando
su, hacia dónde está apuntando pues ahí que lo puse, su orientación. Entonces, aquí estoy mostrando cómo cambia orientación, a veces para adelante y a veces es para los lados. Y encontramos una vez más, efectivamente, la M punto, que es otra vez la M punto en función del tiempo, para distintos casos. La azul es parecido a lo que les mostré en el caso anterior. No sube, baja. Y ahora estas dos son para si son estrellas de neutrones, con mucha potencia, bueno, con poca potencia o mayor potencia. Entonces vemos, pues siempre está ahí cambiando, pero lo que vimos es, si compara uno esto con suponer que el jet es totalmente constante, sí hay cambios, pero no son drásticos. Es un cambio de más o menos 50%, que al menos para astronomía, que esto no sé, supongo que con ustedes es muy distinto, pero para nosotros tener barras de error del 50% es soportable. No hay, o sea, no cambia más de un orden de magnitud. Si cambiara más de un orden de magnitud, entonces ahí sí estaríamos preocupados, pero que cambie por la mitad no es gran cosa. Entonces, nada más con esto, haberlo hecho como lo hicimos en el primer estudio, no se ve bonito, parecería que va en contra de, o sea, que los resultados van en contra de las suposiciones, pero al final estamos viendo, no es gran cambio. Entonces, pero lo que sí vemos es estos jets que son ahogados, jets que son exitosos, cambia la potencia, cambia la orientación. Entonces, esas eran las dos motivaciones, digamos, dentro de nuestro grupo. Y luego llegó una motivación extra, que es de un estudio que hizo Sagiv Shiver. Aquí todavía estaba en Israel, antes de mudarse a Luisiana, con Roberto. Y ellos lo que hicieron es algo muy parecido a lo nuestro. Una estrellota, una gigante roja, igual que nosotros, pero en vez de nosotros, que nosotros estábamos estudiando hoyos negros, estrellas de neutrones, ellos ponen una estrella tipo el Sol. Y le meten ahí además jets. Y entonces aquí les muestro, digamos, esto es como la simulación de Sagiv. Ahí se ve el puntito. Otra vez se lo voy a meter. Ay, perdón. Ahí se ve el puntito. Aquí es la estrella de tipo Sol y está girando alrededor de una estrella gigante. Y esta parte, cuando está fuerita, se le llama grazing. No sé cómo traducirlo. Está rozando la superficie de la estrella y luego acaba metiéndose, ¿no? Ya hizo el plunge, ya se lanzó, ya se clavó, hizo un clavado hacia adentro. Entonces aquí está rozando en el grazing, ahí va, y luego ahí ya está dentro, ¿no? Ya está dentro del envolvente, y ahí está en el plunge. Y están mostrando un caso, creo que en este caso la estrella la secuencia principal no lanzaba jets, por eso no se ve gran cosa. Entonces, al final del día, también voy medio rápido acá, lo que Sagiv y su grupo estudian, comparan drásticamente esto que les mostré antes, que esta es la gráfica. Ay, perdón, ya no me acuerdo cuál es la diferencia entre la de arriba. Son distintos tiempos. Entonces, esto es tiempo anterior, este es tiempo posterior. Este es en el caso en el que el objeto central no lanza jets, y este es el caso en el que sí lanza jets. Tiempo anterior igual a este, y tiempo posterior igual a este. Y al final lo que acaban viendo es, pues sí, los jets claramente hacen un cambio acá, o no, a que se ve un cambio acá. Entonces se atreven a hacer esto de ver si yo hubiera sido el árbitro, hubiera sido un poquito más riguroso. Entonces lo que ellos acaban concluyendo, lo que aquí están mostrando es qué tanto de la masa que hay en el envolvente es lanzada, no sé, es unbound, cuánta del material de aquí vence la energía de amarre y entonces se desliga del sistema, que es lo que todos queremos lograr entender en el envolvente común, que es ridículo, ¿no? O sea, no hemos visto ningún sistema en envolvente común, entonces de algún modo se tuvo que haber terminado el envolvente común, pero seguimos sin entender, saber cuál es el mecanismo. Y aquí, sin embargo, Sagiv, Shiver, en lo que veían, entonces aquí, fíjense, el naranja se compara con el azul,
y simplemente en el azul es este de aquí, en el que no se lanza jets, y dicen, logramos desligar hasta el 30%. Y mientras si hay jets, chorros, ahí logramos desligar hasta el 60%. Y luego este es otro estudio que es muy parecido, simplemente los jets se lanzan más tarde. No, miento. La separación estaban más alejados entre sí. Y otra vez, inicialmente las estrellitas. Y entonces al final dice otra vez, el 30% aprox de la masa logro desligarla, pero si hay jets, otra vez, al menos más del 50%. Entonces aquí lo que dicen es, si hay jets, se desliga mucho más material del envolvente. Qué chulada, qué bonito. Pero si uno analiza la resolución, esto es gran escala. Entonces la resolución que tienen aquí adentro es relativamente pobre, o sea, no por culpa de ellos, no es un problema computacional, son problemas técnicos. Entonces, no se logra estudiar bien qué está sucediendo aquí adentro, a diferencia de nosotros, que nosotros no veíamos todo, pero sí lográbamos ver bien lo que sucede aquí adentro, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que queremos saber es, ¿de verdad sucede esto? Porque además ellos suponían jets constantes. Entonces, esto sucede para jets que se autorregulan, como los que nosotros habíamos estudiado, y además con mejor resolución, como lo que nosotros habíamos hecho. Entonces lo que dijimos es, pues lo que se necesita es algún estudio que medio tome lo que hizo este grupo de Zagiv y metámosle nuestros jets autorregulados y veamos qué sucede. Entonces analicemos si hay jets autorregulados o si hay jets constantes e incluso si no hay jets. Y además comparemos esto contra el estudio de Zagiv. ¿No? Entonces esa fue como esto fue la motivación final, tomando en cuenta nuestros estudios previos, este estudio que tuvo este resultado súper bonito, provocativo, provocador, pero que no sabemos de verdad si es verdad o no. Y entonces aquí, bueno, entonces nada más debí haber dicho esto antes, perdón. Entonces hay como dos cosas, bueno, para los estudios que hacen los estudios de sistemas binarios que toman todo el sistema, le llaman large scale simulation, simulaciones de gran escala. Entonces, lo bonito es, pues, logran ver toda la evolución, logran entender la evolución, el behavior, bueno, cómo se comporta, el comportamiento global. Lo malo es, como les decía, en la resolución, en el centro no es muy bueno. Los jets, por ejemplo, ellos tienen que hacer unos jets enormes, o bueno, muy grandes, angularmente, porque cosas chiquitas no lo logran resolver bien por problema técnico. No se logra ver bien cuánto material está cayendo a la que está girando alrededor, menos se logra ver si se crean discos o no. Por otro lado, está este tipo de estudios de pequeña escala, estos de wind tunnel que nosotros hacemos, que todo esto, las malas noticias del otro, nosotros sí lo logramos ver. No tenemos problemas de resolución, podemos hacer jets chiquitos, vemos la acreción y hasta podemos ver la formación del disco. La mala noticia es, al revés, no logramos ver el comportamiento global porque estamos viendo un pedacito chiquito. Los tiempos de escala, aquí se logran ver cosas de hasta 1000 años. Nosotros llegamos a un mes, cuando mucho. No se logran ver deformaciones a gran escala, que aquí sí. Entonces, cada una tiene sus pros y sus contras. Y eso hay que saberlo. Pues depende cómo lo quieras estudiar. Entonces dijimos, bueno, ya que teníamos nuestras motivaciones, en vez de luchar en contra del grupo de Zagiv, que era ese de estudio a gran escala, ¿por qué no unimos fuerzas y usamos los resultados o el setup que ellos tenían, agarramos un cachito del de ellos, metemos nuestra forma de estudiar esto y hacemos un estudio y vemos qué tan cierto es lo que Zagiv y su grupo habían propuesto. Y entonces eso es este estudio. Ok. Entonces, analizamos, aquí está la gigante roja, que la gigante roja eso tiene casi como el Sol y tiene como 100 radios solares. O sea, es muy parecido a lo que le va a pasar al Sol dentro de 4.500 millones de años. Y a eso le ponemos entonces el objeto
que le va a dar la vuelta. Que a diferencia de lo que nosotros habíamos hecho inicialmente, no es una estrella de neutrones, no es un hoyo negro, es una estrella como el Sol, una estrella secuencia principal, como lo que tuvo Sagif, y le vamos a dar vueltecitas. Bueno, va a estar en esta parte en la que está rozando. Y luego la mala noticia con nosotros es no podemos seguir esto para todo el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es como, ok, agarramos una foto de lo que hizo Sagif, estudiamos ahí 10 días y luego hacemos otra foto en otro momento y estudiamos qué sucede ahí. Entonces cuando ya está bien adentro la estrella de secuencia principal, ¿no? O sea, no podemos evolucionar, no podemos ver qué está sucediendo desde acá hasta acá, como lo ven las simulaciones de gran escala. No se puede. Y luego, entonces, bueno, hacemos cuando está rozando y luego vemos qué sucede cuando está adentro y muy adentro. Entonces aquí es plunging, el clavado, cuando lleva apenas, está a 3/4 del tamaño de toda la estrellita esta, a 0.76 veces el radio de todo, y cuando está casi a la mitad, ¿no? Esto le llamamos well within. Entonces, plunging beginning y plunging well within. Y además lanza sus chorros. Aquí ya no quiero perder demasiado tiempo. Para esto, lo único que quiero sacar a relucir, si no Fabio me mata, estamos usando el código numérico hidrodinámico que Fabio creó ya desde hace como 10 años. Me gusta el nombre Mezcal. Entonces, resuelve las ecuaciones de la hidrodinámica, conservación de masa, conservación de momento, conservación de energía, y ahí uno tiene que agregar una ecuación de estado, que no está mal suponer literal un gas ideal para la gigante roja. Euleriano, esto significa que está todo fijo y entonces vamos a estar viendo cómo viene el viento. O sea, no estamos siguiendo a las partículas. Es otro acercamiento que se llama lagrangiano. Pero bueno, euleriano en el sentido que la caja se mantiene como la ponemos inicialmente. Y la otra fortuna, que esto hace que el código sea bien rápido, tiene una malla que se hace o más fina o menos fina, dependiendo de si hay mucha densidad, si hay cosas muy rápidas, momentos así, se adapta, ¿no? Entonces se llama Adaptive Mesh Refinement. Bueno, y seguimos como 11 días, y como les decía, estudiamos la fase del grazing, del plunging beginning, del plunging well within, y además vemos qué sucede, pues, como lo hemos hecho en los estudios anteriores, jets poco energéticos y jets muy energéticos. Y al final del día estudiamos 30 modelos. Esto es, les estoy mostrando cuando está justo rozando. Y entonces ahí, a ver si lo puedo poner otra vez cuando esté empezando. Ay, perdón. Entonces aquí, esto es visto de canto. Ajá, visto de canto. Están viendo ahí, se ve justo la estrella. Y el otro es visto desde arriba. Este se llama el plano, ¿no? El plano ecuatorial. Entonces esto es el corte ecuatorial y este es el corte para estar viendo de canto. Y entonces ahí se ve como esta es la gigante roja. Ahí está nuestra estrellita como el Sol, secuencia principal, y va a lanzar unos jets en específico. Aquí estoy enseñándoles, vimos para jets constantes, jets autorregulados, a distintas eficiencias, no importa. Lo único que como quiero que vean es, este es un jet exitoso. Y ahí se ve entonces como el jet pack está claramente moviéndose y es exitoso. Y mientras aquí se ve cómo se comporta ecuatorialmente. Entonces podemos ver si se forma un disco o no. Nada más para que vean, de verdad hay una diferencia. Entonces aquí les estoy mostrando el modelo, en el momento, ¿no? Esto es grazing, la eficiencia. Y palomita es si es exitoso y crucecita es si está ahogado, si los colores no significan eso. Entonces aquí estoy mostrando exactamente la misma simulación comparado con esta, pero cuando no se lanza un jet. Entonces también se hace esta morfología, pero no hay este jet que estamos viendo aquí claramente. Entonces el jet simplemente sigue este caminito, ¿no? Pero aquí sí se ve, aquí no. Bien, entonces lo que aquí estamos viendo es muy fácil que si es nuestra estrella, secuencia principal que tiene aquí, lanza un jet. ¿Por qué mecanismo? No sabemos, que eso sigue abierto. ¿Qué es lo que sucede? Entonces aquí vimos, se lanza muy fácil para ya sea
que la potencia del jet sea constante o que sea autorregulado. Encontramos siempre, esto es para los constantes, para autorregulados, encontramos siempre casos en lo que es exitoso y bueno, hay unos en los que no es exitoso. Tienes que pasar este threshold, este límite. No importa, pero encontramos fácilmente jets que son exitosos, necesitan, no importa, esto es mucha energía, pero no es demasiado. O sea, es mucha en términos de cuánto está emitiendo el Sol, pero no es nada en términos de cuánto emite una estrella de neutrones. Entonces, bueno. Y aquí vemos no se forma ningún disco. Y esto va muy consistente, es consistente a lo que ve el estudio de Zagiv. Luego vamos al punto más interno en el que aquí estamos como más cerca, y de ahí se ve, de hecho, esto se está acercando hasta 0.76 la separación entre las dos. Y entonces otra vez logramos encontrar, otra vez se ve, este es un caso en el que todavía se ve como hay este viento, el jet que ahí se ve, pero ahora cuesta más trabajo. Ahora, como estamos más cerca, como la envolvente de aquí es más densa, el jet necesita más potencia para ser exitoso. Aún así lo encontramos, otra vez ahí está, dependiendo si es constante o si es autorregulado, necesita más, no sé si ven, digo, es claro, hay más X y cositas rojas que verdes, pero todavía podría haber jets que son exitosos. Aquí alguien podría decir, esta eficiencia, tú habías dicho que lo normal es entre 1 y 10% y tú aquí estás lanzando 30 o 50%. Pues sí, aunque ahí lo que yo puedo decirles es cuestión nada más de hacer mi jet más angulado y entonces podría tenerlo en 0.01 o en 0.10, pero en vez de, aquí mis jets, si mal no recuerdo, tienen algo así como 20 o 30 grados, y si los hago más angulados, más, ¿cómo se dice? Bueno, narrow, más, qué horror, bueno, más delgados, ahí sí tendría un efecto muy parecido a este. Entonces, tener algo de 30% de eficiencia con un jet de 30 grados es lo mismo que tener un jet de 10 grados y una eficiencia del 10%. Entonces, no se preocupen por estos valores tan grandes de aquí. Otra vez, aquí sí necesitas muchísima energía y una vez más, no vemos disco. Y esto ya empieza a ir en contra de lo que Zagiv había visto en su estudio provocativo. Entonces, Zagiv siempre encontraba cosas verdes, siempre tenía jets exitosos. Y nos estamos viendo, no es tan cierto esto, ¿eh? Estamos viendo casos en los que tu jet ni siquiera se lanza. Y luego esto es ya más adentro, cuando estás a la mitad del camino, y aquí se ve, o sea, nuestra pobre estrella de secuencia principal, y ahí se ve como está intentando lanzar un jet, y todos los jets están siempre ahogados. No importa la potencia. Y esto sí, entonces no hay ni disco. Esto va totalmente en contra de lo que Zagiv ve. Zagiv siempre ve jets exitosos rozando, empezando el clavado y súper adentro. Entonces, esto sí va totalmente en contra de lo que Zagiv había visto. Entonces, sus conclusiones, que es por eso que decía, si yo hubiera sido el árbitro, no sé qué tan fácilmente hubiera aceptado esa contundencia en que los jets son mucho más, o son tan importantes. Yo, sí, a ver, aquí, pero esto es paréntesis mío, si el objeto central es una estrella de neutrones o un hoyo negro, los jets son importantísimos. Aquí lo que estamos viendo es, si es una estrella como el Sol, la que está aquí en el centro, no tanto. Necesitas que sea más compacto el objeto. Y además, lo que estaba siempre escrito, pero no lo había ahondado, en ningún momento vemos que se cree un disco alrededor, y el modelo privilegiado o el modelo que más creemos los astrofísicos para generar jets es que se necesita un disco de acreción, un disquito alrededor de ese objeto, y ahí sí hay varias opciones. Es o por creación de neutrinos en el disco y los neutrinos acaban generando un jet, o es el campo magnético que hay en el disco y el campo magnético acaba generando un jet, pero siempre hay un disco. Y nosotros estamos viendo, no se crea un disco ni muy adentro, ni acabando de entrar, ni siquiera en el mero principio. Y eso va totalmente en contra. Bueno, entonces aquí esto me lo voy a brincar para no hacerles más tedioso lo que estoy viendo. Lo único es
analizamos el momento angular, digo, cuánta masa se acreta, el momento angular, y lo que siempre vimos es, ok, no se veía, perdón, estaba apuntando, no se veía la creación de discos, y esto lo vemos, esto se ve cualitativamente, pero luego lo cuantificamos, y lo que vimos es que el momento angular que está cruzando la frontera es 1/3 del momento angular necesario. Entonces, por eso, este es el momento angular para formar un disco de acreción soportado por fuerza centrífuga. Y entonces no hay disco, y entonces pues, todo apuntaría a que no hay jet. Aunque podría ser que el disco ya existía desde un principio, antes de que la estrellita sea engullida por la envolvente. Aquí, pero uno diría, bueno, pero el disco se puede evaporar, el disco puede sufrir las consecuencias por estar entrando. Bueno, okay. Podría existir la posibilidad de que un disco sobreviva desde el mero principio. Y entonces lo que estamos viendo nosotros es que la creación de un disco alrededor de una estrella de secuencia principal no se va a llevar a cabo. Ahora, y entonces no se forma el jet. Insisto, podría ser que el disco fuera preexistente o que hubiera otros tipos de lanzamiento de jet. Por ejemplo, acaba de salir un estudio hace un par de semanas, sí, ni un mes, en el que este es otro grupo que hace cosas parecidas, y ellos encuentran que hay unas cosas que se llaman torres magnéticas. Entonces es como reconexión magnética. Entonces es echarle la culpa al campo magnético. Algo así podría todavía estar generando jets en nuestro estudio. Nuestro estudio no tiene campos magnéticos, entonces pues nosotros no lo podemos ver. Entonces esto está todavía por ser estudiado. Entonces con esto concluyo. Simplemente lo que me gustaría es como motivarlos a eso, como cuando escuchen estrellas, que sepan que pues, estrellas con mucha masa, lo más probable es que estén en sistemas binarios. Y en esta cosa de sistemas binarios es muy probable que haya interacción. Y que en esa interacción hay un momento que se llama envolvente común. Entonces, la envolvente común puede ser muy importante y lo pueden escuchar más en el futuro. Y además, dejarles con esta semillita que los jets puede que tengan un role, un papel importante en la evolución de sistemas binarios. Entonces, en este estudio les enseñé estas simulaciones en 3 dimensiones hidrodinámicas, en el que hay una envolvente de una gigante roja y una estrellita de secuencia principal que lanzaba jets. Y encontramos en estos 3 lugares, ¿no? Rozando, dentro y muy bien adentro, que rozando se lanzan fácil los jets, adentro pueden lanzarse, pero necesitan mucha potencia, y están muy adentro, nada, no se forma nada. Aquí, el momento angular es 1/3 del momento angular necesario. Y por otro lado, lo que vemos es, pues las simulaciones necesitan tomar en cuenta mejor estas pequeñas escalas, la acreción y el momento angular, porque les puede llevar diferencias radicales entre el grupo de Zagiv que dice los jets son importantísimos y desligan hasta el doble de cuando no hay jets, y nosotros decimos, pero es que ni se lanzan. Entonces va en contra de lo que, porque estamos utilizando resolución distinta, un tipo de metodología distinta. Y bueno, entonces aquí les pongo, si quieren ver más detalles, ahí está el paper, y si no, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias,